Queridos hermanos, hoy vamos a leer al libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y luego vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 28. Vamos a ver un poquito qué nos decía el libro de los Hechos de los Apóstoles. El contexto es cuando bajó el Espíritu Santo sobre los discípulos y ellos se pusieron a profetizar y hablar en los idiomas de los demás, ¿no? De los otros pueblos. Así que vamos a leer un poco qué decía el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Muy bien, entonces, dice, entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, cuando baja el Espíritu Santo en los apóstoles y ellos se ponen a profetizar y a hablar en los idiomas de todos los que habitaban ahí. La gente pensó que estaban borrachos, algunos decían, estos están borrachos. Es interesante que cuando baja el Espíritu Santo el día de Pentecostés, los apóstoles hablan en los idiomas de los gentiles. No es que los gentiles entienden el hebreo. Y acá hay un tema muy importante porque significa que la evangelización debe ser hecha en el idioma gentil y que la evangelización debe bajar a las culturas a donde ha de llevar la buena nueva y no obligar a las culturas a donde se va a llevar la buena nueva a entender el hebreo o el griego o el latín, como a veces vemos que quieren dar misas en latín, ¿no? O sea, no, es no haber entendido nada. Intentar dar la misa en latín o en griego o en lo que sea, es no haber entendido nada, pues la idea es justamente hablar en el idioma de la gente que está ahí para que la gente entienda, obviamente. Y por otro lado nos está diciendo Dios que está aceptando a los gentiles, obviamente, pues la buena nueva es para todos. Si acá quedaba alguna duda, bueno, acá ya debería haberse disipado, ¿no? Dice, entonces, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. Es interesante esto, ¿no? Porque dice Dios, haré prodigios arriba en el cielo. O sea, como que el reino celestial también tiene que ver este enorme y gran momento de redención de la humanidad, porque recordemos que el enemigo es uno de los ángeles del cielo que se pone contra Dios, ¿no? Así que el reino de los cielos también debe ser llevada a esta buena nueva, mostrarles de qué se trata y hacer prodigios en el cielo. Es muy interesante. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Bueno, acá nos está hablando de aquellas señales, aquellos signos que han de verse en los últimos tiempos, ya del planeta, ¿no? Ya del planeta, para mostrarnos que se está terminando la vida de la tierra y está por llegar la segunda venida de Jesús. Entonces, cuando uno escucha que la gente dice, algunas facciones cristianas que dicen, oh, ya viene el apocalipsis, falta poco, y miran el reloj y faltan 2 días, faltan 10, faltan 2 años y faltan la fecha, ya tienen la fecha. Bueno, no. Para que uno realmente crea que vienen los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, que pueden ser unos últimos tiempos muy largos, ¿no? Porque son los últimos tiempos para Dios, o sea, mientras esperamos tal vez
miles de millones de años, Dios va y se toma un café y vuelve. O sea, para Dios es nada, para nosotros son tal vez miles de millones de años. De todas maneras siguen siendo los últimos tiempos, porque hemos pasado desde la creación de la Tierra 4.600 millones de años, o sea, bastante. Y desde que se creó, desde que la humanidad es humanidad, ¿no? Desde que el Homo sapiens camina, las culturas, qué sé yo, han pasado 2 millones de años y los últimos tiempos un poco más civilizados, 200.000 años, o sea, es mucho tiempo, ¿no? Así que falta mucho tiempo todavía. Entonces no podemos mirar el reloj, no tiene sentido. Por otro lado, va a haber, dicen, bueno, pero hay guerras, y hay hambre, y hay peste. Bueno, guerra, hambre y peste ha habido siempre. Opresión del trabajador ha habido siempre. ¿Qué es lo que no hubo siempre? Bueno, que los planetas se conmuevan, por ejemplo, como dijo Jesús. Bueno, eso no ha ocurrido nunca. Entonces, el día que veamos a los planetas salirse de las órbitas, bueno, hay que empezar a pensar que viene el fin realmente del planeta y va a llegar Jesús antes de que el planeta sea destruido. Los científicos ya nos hablan de los últimos tiempos del sistema solar, pero falta mucho tiempo, mucho tiempo. Todo lo que describen los científicos, los astrónomos que han estudiado, han visto con los telescopios otros sistemas solares que están pasando por lo que nosotros pasaremos dentro de mucho tiempo, más o menos ya nos da una idea de qué se trata, de que nuestro Sol alcance su etapa final, se convierta en una gigante roja, arrase con Mercurio y Venus y tal vez la Tierra también. Y bueno, esos eventos que describen los científicos y los astrónomos de la conversión del Sol en gigante roja, bueno, se aproxima mucho a lo que describe Juan en sus revelaciones, en el Apocalipsis, describe muy bien y es muy fácil de comparar lo que nos dice Juan con lo que los científicos nos hablan del último tiempo del sistema solar. La verdad que es muy, muy parecido. Pero tienen que ser eventos astronómicos muy serios, ¿no? Los planetas pierden sus órbitas, la atmósfera es arrasada por el Sol, el cielo se pone rojo porque el Sol es una gigante roja, caen meteoritos sobre la Tierra que son los restos de Mercurio y Venus arrasados por la gigante roja. Los mares se secan, obviamente, por el cambio de temperatura. Bueno, un montón de eventos que solo veremos al final realmente de los tiempos del sistema solar. Todo lo demás lo vamos a ver durante mucho tiempo y lo vamos a seguir viendo y vamos a seguir viendo guerras, conflictos, hambre, enfermedades, porque es típico del mismo planeta Tierra, ¿no es cierto? Y de la humanidad. Obviamente que hay una evolución espiritual y eso no puede negarse, entonces todo va a ser menor, digamos, pero igual nos va a llamar la atención porque quisiéramos que todo estuviera mejor. Pero lo que sí nos va a marcar el final de los tiempos son los eventos astronómicos muy graves que sí no van a poder negarse, ¿no? Y eso nos va a decir, esto se termina, ¿no? El Sol se convertirá en tinieblas, la Luna en sangre. Bueno, la Luna refleja la luz del Sol, ¿no? Si el Sol tiene una luz blanca, la Luna es blanca. Si el Sol se convierte en gigante roja, la Luna va a ponerse roja y va a ser una luna de sangre, ¿no? El Sol se convertirá en tinieblas y sí, pues ya no va a alumbrar, ¿no? O sea, no va a alumbrar antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Bueno, el nombre del Señor, tenemos el nombre de Dios, que no es nombre, sino es una declaración teológica, es Yahvé, yo soy el que soy. Y el nombre de Jesús, el verbo encarnado, es Yeshua. La salvación viene de Yahvé. El tema es que aquel que invoque es porque cree, es porque está convencido, porque cree, tiene fe y obrará en consecuencia. Entonces, obviamente, se salvará. No es una cuestión de un conjuro, ¿no? Soy malísimo, hago todo mal, no creo en nada, pero invoco el nombre del Señor al final y me salvo. No funciona de esa manera, ¿no? Entonces, dice, israelitas, escuchad estas palabras.
a Jesús, el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales. O sea, Pedro está diciendo que Dios lo ha acreditado a Jesús con todas estas señales y signos que él hizo estando caminando entre la gente, ¿no? Milagros, prodigios, señales, que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, porque lo vieron. A que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. Acá Pedro dice una verdad que no puede negarse y que es fundamental para la historia de la salvación. Le dice, vosotros le matasteis, ¿no?, a los judíos, ¿no? Ustedes le mataron clavándole en la cruz por manos de los romanos. Sí, pero no lo mataron los romanos, lo mataron los judíos. Y está muy bien que así sea, porque era el trabajo que debía hacer el pueblo elegido de hacer el sacrificio final del Cordero de Dios. Así que está bien, pero es una realidad y es una verdad. Los judíos mataron a Jesús. Está bien, perfecto. Así tenía que ser, así se hizo, está bien. A pues Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Bueno, acá Pedro hace una imagen, ¿no?, del dominio del Hades, del reino de los muertos, del lugar donde iban las almas de los que habían fallecido. Dice, no era posible que quedase bajo su dominio, obviamente, ¿no? El Verbo bajó a liberar a los que estaban todavía esas almas, ¿no? Y resucitó. Porque dice de él David, veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile, ¿no? Es interesante, David lo tenía muy presente a Jesús permanentemente delante de él. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro, ¿no? Es la profecía, ¿no?, el profetizando que Jesús no iba a ver la corrupción, que su cuerpo iba a resucitar, obviamente, ¿no? Hoy lo vemos, con el diario del lunes está, ¿no?, ya sabemos que es así, pero bueno, esto estaba profetizado muchísimo tiempo antes. Dice, hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A Jesús, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿no? A Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. O sea, tenemos en cuenta que Pedro aún no tiene todo el conocimiento y la conciencia de hasta qué punto Jesús es Dios, ¿no? Entonces nos deja todo este discurso en el cual uno percibe que aún falta un poquito más del conocimiento que la Iglesia hoy tiene, ¿no? Dice, al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame al Señor Dios nuestro. Bueno, la gente le pregunta, ¿y qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Pedro le dice, bueno, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa en el nombre de Jesucristo? Bueno, acá viene un tema muy discutido por las facciones, a veces, hay muchas facciones
protestantes, que creen que el nombre de Jesucristo tiene un poder especial. Bueno, eso no es así. El nombre de Jesucristo no tiene ningún poder especial. El nombre de Jesucristo es Yeshua. Yeshua significa la salvación viene de Yahvé. Se hagan bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa en el nombre de? En la autoridad de Dios. O sea, la autoridad del bautismo viene de Dios, viene de Jesucristo. Jesucristo es Dios, es parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, en el nombre de significa en la autoridad de, ¿no? Uno viene en el nombre del presidente, en el nombre del escribano, en el nombre de la municipalidad. Bueno, es en la autoridad de. No significa que el nombre de Jesucristo tenga ningún poder especial de conjuro o hechizo. No, hay que pensar un poquito, ¿no? Entonces acá Pedro está diciendo hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. Bueno, ¿esto significa que está mal bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No. Después, antes, digamos, en el Evangelio de Mateo nos va a hablar justamente de esto, el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la autoridad de Dios. ¿Y qué es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es parte de la divinidad, es parte de Dios, es Dios. Por lo tanto, es, ¿no es cierto?, está dentro de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la Trinidad. Entonces, el problema de hacer doctrina de un versículo es el drama del fundamentalismo, ¿no? Continúa. Pues la promesa es para vosotros y vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3.000 almas. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y las oraciones. Bueno, este tema de que hacían esta misa primitiva todos los días, ¿no? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, fracción del pan y las oraciones. Esto es una misa primitiva, ¿no? El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Impresionante, ¿no? Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Bueno, la vida de la comunidad de la iglesia primitiva era comunitaria. Comunitaria. Los creyentes vivían unidos, tenían todo en común. Vida comunitaria. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. La vida comunitaria. Acudían al templo todos los días con perseverancia, con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Vida comunitaria, llevaban la Eucaristía por las casas, ¿no? Lindo. Vamos a leer ahora el Evangelio de Mateo, capítulo 8, que nos habla posterior a la resurrección de Jesús en el momento, ¿no? Ahí dice, cuando las mujeres vieron a Jesús, ¿no? Dice, ha resucitado como lo había dicho, venid y ved el lugar donde estaba. Habían ido a avisar, ¿no? Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado entre los muertos, se irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, Dios os guarde. Y ellas acercándose se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles, decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. O sea,
La jerarquía judía le está pagando a los soldados romanos para que mientan y digan que no resucitó, sino que se llevaron el cuerpo. Tremendo, ¿no? Ellos tomaron el dinero, los soldados, y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo el poder en el cielo y la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Bien, acá vemos a Jesús que aparece delante de ellos y les dice, ¿no? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, todos, ¿no? Judíos y gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de, en la autoridad de Dios, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 19. Bueno, esto que hablábamos antes, ¿no? Pedro dice, bautícenlo en el nombre de Jesucristo. Está perfecto. Mateo dice que Jesús dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y aquí viene otra vez algunas facciones cristianas que se ponen fundamentalistas y prefieren creerle a Pedro a creerle a Jesús, ¿no? Entonces dicen, no, la Trinidad no existe, la crearon después y le agregaron esto en el Evangelio de Mateo, porque nunca estuvo en el Evangelio de Mateo, esto lo agregaron después. Bueno, eso no es así, esto está desde el principio y hay mucha prueba de que este texto está en Mateo 28 desde siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de documentos de la iglesia primitiva que así lo muestran, ¿no? Entonces, la iglesia católica obviamente tiene clarísima la Trinidad, ninguna duda, el bautismo es en nombre de la Trinidad, Dios es la Trinidad y no hay nada que conversar, esto está visto, analizado millones de veces desde el principio y así es. Está clarísimo. Este material no fue agregado en Mateo 28, estuvo siempre, lo tenemos que tener claro. Y vamos a leer algunas de las pruebas de documentos de la iglesia primitiva donde se habla justamente de esto, ¿no? Entonces tenemos en claro que en el nombre de significa en la autoridad de, ¿no es cierto? En la autoridad de. Vamos a leer un poco. Por ejemplo, de evidencia patrística de los padres de la iglesia tenemos el material quizás el más antiguo, que es la Didache o enseñanza de los 12 apóstoles, que es lo que la iglesia primitiva había guardado y se creó este documento de la Didache, que es de los años entre 65 y 80 después de Cristo. Estamos hablando de un material súper antiguo del principio de la iglesia, ¿no? Del principio de la iglesia. ¿Qué dice la Didache? Dice, acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad a todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, que significa agua que corre, ¿no? De manantial, ¿no? Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Si no tuvieres ni una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ante el bautismo, ayunen el bautizante y el bautizado y algunos otros que puedan. Al bautizando, empero, le mandarás ayunar 1 o 2 días antes. Bueno, como vemos, esto es el Didache, lo que la iglesia primitiva, ahí, año 65 después de Cristo, o sea, recién salían, la tenían clarísima, ¿no? ¿Tenés mucha agua corriente? ¿Lo podés tirar al agua? Lo tirás. No hay suficiente agua. Está fría, está caliente, da lo mismo. No hay mucha, hay poquita. Bueno, listo, le tirás un poquito en la cabeza. Lógico, ¿no? De pura lógica.
Dios no hace diferencia en la cantidad de agua, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, esto es la iglesia primitiva, ¿no? En el Diatesaron de Tatiano, que es un evangelio no canónico que Tatiano intentó hacer una unión de los 4 evangelios canónicos, y esto es del año 170 después de Cristo, siglo II, ¿no? En Siria, que justamente dice que lo de Mateo estuvo siempre, ¿no? Dice, id ahora a todo el mundo, predicar mi evangelio en toda la creación y enseñando a toda la gente y bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todo lo que yo he ordenado. Y aquí, o sea, vuelve a citar las palabras de Mateo, que Tatiano tiene clarísimo que es así, la iglesia primitiva tenía clarísimo que era así, y esto es del siglo II, año 170, ¿no? Lo tenemos a Justino Mártir, ¿no? Alrededor del año 130 después de Cristo, o sea, estamos todavía un poquito antes a lo que habíamos leído antes. Dice, pues, en el nombre de Dios, el Padre y Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo, aquellos que reciben el lavamiento con agua, Apología Primera, capítulo 61. Interesante, ¿no? Justino Mártir, 130 después de Cristo. Policarpo de Esmirna, año 135 después de Cristo, o sea, ahí, junto más o menos misma época de Justino, dice, por esta razón, ciertamente, por todas las cosas yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico a ti a través de todo el eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado, para que a ti, con él y con el Espíritu Santo sea la gloria, tanto, sea la Trinidad. ¿No? Está clarísima nuevamente la Trinidad, ¿no? Esto de que la Trinidad no es un invento moderno, sino que es de la iglesia cristiana primitiva, Cuando alguna de estas facciones cristianas tienen dudas sobre esto, bueno, hay que explicarles un poquito esto, porque a veces lo que pasa es que es poco estudio, poco conocimiento, y por eso cometen el error de pensar que el bautismo es solo en el nombre de Jesús, o que el nombre de Jesús tiene un poder especial, o que la Trinidad no existe. O sea, un montón de errores tremendos, que esto está clarísimo, la Iglesia Católica lo tiene reclara, y esto está desde el principio, la Iglesia primitiva, está en todo el material de los cristianos referentes de la Iglesia del principio, ¿no? Ireneo, final del siglo II, 180 después de Cristo, dice, él les dijo a ellos, id y enseñad a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ireneo contra las herejías, interesante. A ver si tenemos algo más. Tenemos a Eusebio de Cesarea, ¿no? Dice, id a enseñar a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Mateo 28 estuvo siempre, 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 no es un agregado. Creo que con el material que ya les dejé tenemos de sobra. Tenemos a Tertuliano, 160 después de Cristo, ¿no? Otra vez menciona Padre, Hijo, Espíritu Santo. Orígenes, 185, 200 antes de Cristo, dice, se entrega a sí mismo al poder divino de las invocaciones de la Trinidad adorable, ¿no? Siglo II. Genial. Bueno, tenemos material de sobra para quedarnos tranquilos, que el texto de Mateo 28, capítulo 19, estuvo siempre en el Evangelio. Estas cosas a veces es necesario remarcarlos y recordarlas, porque son temas recurrentes que a veces uno tiene que escuchar de algunas facciones cristianas no católicas. Muy bien. Los saludo con gran afecto, que Dios los bendiga. Les habló Pablo Castro.